El doctor Luis Arias, que también tiene algo bastante importante para decir. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? De parte de, en este caso, de Juan Granillo, un colega tuyo, de Sergio Santiago, un colega mío, y quien te habla. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? Continuamos las reuniones, Sí. porque veníamos de una Y recién acá, juntos, sí, así que... sí. Y me decía Juan, tratemos de llamarlo a Luis a ver si me quedé con ganas de verlo. Entonces inmediatamente armamos el Zoom y acá estás. Luis, no, las veces que tenemos, lo invitamos, él está. Y desde antes de ser concejal, antes, incluso le pegamos a la política platense y hacíamos todo un lío, pero bueno, acá estamos hoy. Él es tanto Juan como Luis, para la audiencia nuestra, son concejales del Frente de Todo de La Plata. Y bueno, nos representan desde ahí. Y quisimos invitar a Luis porque él como abogado es juez. También queríamos ver su apreciación con respecto a la Suprema Corte, porque nos vamos un poco más al otro extremo, pero dentro del ámbito este, de la profesión que tienen tanto Juan y vos. eh, para consultarte, ¿tenías alguna, porque creo que por ahí se hizo público lo que está pasando en la Suprema Corte, pero no digamos como lo que vemos hoy en la sociedad, en el Poder Judicial, que que lamentablemente para nuestra sociedad uno de los tres poderes está tan descreído, ¿no? Para todos. Y eso, a lo que te llevo es también hablar un poco de eso, porque cuestiones que se van dando con pruebas absolutas, eh, nos ciernen más todavía en esa línea, ¿no? De la falta de credibilidad y de confianza en uno de nuestros principales poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Sí, así es, efectivamente. Yo creo que más allá de la ilegalidad o no que puedan tener estas operaciones, estas transferencias, que tanto el titular de la Corte de la Nación, eh, Rosenkrantz, como otros jueces, ¿no? De distintos fueros, también que giraron dinero al exterior, eh, más allá de las aristas legales, creo que es éticamente reprochable, ¿no? Porque se sirven de la función pública por un lado, pero después, en el momento de apostar al país, se llevan el dinero al exterior. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con las consecuencias que eso implica, ¿no? La falta de divisas, las restricciones externas. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle al resto de la sociedad que no ahorren dólares, que trate de apostar el dinero argentino, explicarles las restricciones cambiarias? ¿Cómo hacemos si quienes están en la cúspide hacen todo lo contrario? Entonces, creo que es verdaderamente grave esto que ha sucedido, que además demuestra que el Poder Judicial en general es parte de una casta que forma parte de los grandes poderes del país, ¿no? Si uno ve las explicaciones que Rosenkrantz brindó para justificar estas transferencias de dólares, que fueron 600 y pico mil dólares al exterior, son todos pagos de empresas transnacionales, cuando él era abogado antes de ser juez de la Corte. Es decir, lo cual nos obliga también a pensar que necesitamos una corte diferente. Porque si hay un postulante, yo siempre digo como Rosenkrantz, que representa esos intereses del capital financiero, el capital concentrado, de los grandes medios de comunicación, bueno, también yo quiero un juez o una jueza indígena, de las minorías vulnerables, de las minorías sexuales, raciales, personas que hayan dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, y no solo de las corporaciones internacionales. Si necesitamos ampliar esta corte, que es parte del establishment, como ha quedado ya demostrado, que forma parte de ese conglomerado corporativo de poder
que concentra la riqueza en la Argentina en pocas manos en desmedro del resto de la población. Necesitamos ampliar la Corte y que haya distintas representaciones, distintas visiones acerca del derecho, porque el derecho no se interpreta de una manera. Hay un rango de racionalidades posible. Muchas veces en la facultad los profesores dicen, ¿cuál es la solución jurídica a este caso? Y bueno, no hay una solución jurídica, hay muchas soluciones jurídicas, sobre todo cuando hay derechos en colisión, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández decidió durante la pandemia restringir los derechos a la circulación, el derecho al trabajo, el derecho al comercio, y lo restringió ¿en qué? En pos de otros derechos de mayor jerarquía, que es la vida y la salud, ¿no es cierto? Pero para proteger la vida y la salud había que restringir otros derechos. Ahora bien, si esto se hubiera judicializado, y de hecho se judicializó, algunos podrían haber invocado la afectación al derecho a la libertad de circular, el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, y un juez podría haberse pronunciado a favor de esos derechos, declarando la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, por considerarlos ilegales, y lo funda en derecho es válido. Y otro juez podrá haber dicho, no, estos derechos tienen que ceder porque hay otros derechos de mayor jerarquía, que es la vida, que es la salud, y si lo funda en derecho también es válido. Entonces, válido desde el punto de vista formal, aunque uno no esté de acuerdo, eso ya es otra cuestión. Pero el derecho admite una multiplicidad de interpretaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, que depende de diversos factores ideológicos, políticos. No interpreta lo mismo el derecho un juez liberal que un juez socialista. Esto lo dice Zaffaroni en un librito muy lindo que se llama Estructuras Judiciales, que recomiendo leer, es muy sencillo, está al alcance de cualquiera. Pero además, cómo ha construido su subjetividad, la experiencia en la vida, en qué ha ejercido su profesión, cuáles son sus objetivos para el ejercicio del derecho. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos, que toda esa diversidad esté en la Corte, que esté en la Corte. Por eso necesitamos la ampliación, entre otras cosas, ¿no? Para solucionar los graves problemas, que es la falta de credibilidad del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene menos credibilidad que la policía bonaerense, según estadísticas, según encuestas. Y esto que ha sucedido, donde se ha quedado comprobado a través del Banco Central de la República Argentina, estas transferencias de dólares que hicieron diversos jueces al exterior, contribuyen a esa falta de credibilidad. Y sabemos que cuando el Poder Judicial no da respuestas a la sociedad, se produce la solución de los conflictos por otra vía. La violencia, se acuden a los representantes políticos más que para la solución de conflictos, más que a los jueces o a los medios de comunicación. ¿No? Ustedes habrán escuchado a veces cuando hay un conflicto, dicen, voy a llamar a los medios. Dicen, no voy a llamar a un juez, un fiscal. Entonces, bueno, creo que necesitamos una profunda reforma del Poder Judicial que tenemos que encarar con la gente, no con un comité, como ha hecho Alberto Fernández, no con un comité, porque eso no contribuye a que haya un gran debate en la sociedad, sobre todo cuando ese comité hay personas que fueron parte del problema, son parte del problema de una solución. Hay que hacerlo con la sociedad, hay que armar un fuerte debate, hay que debatir el perfil de los jueces y fiscales, participación popular, en fin, diversas cuestiones, aunque no logremos los objetivos, que contribuyan a ir generando conciencia política en la sociedad acerca de estas problemáticas. Bien, perdón, ahí hablábamos recién con Juan con la otra cuestión que ustedes los compromete y los vincula de manera fuerte en la diaria de todos los días de la semana con respecto a cómo están siendo recibidos las distintas presentaciones de donde se formulan proyectos y demás para con el municipio para con el ejecutivo municipal, y la reticencia que ponen muchas veces inconsistentes desde el bloque mayoritario como para aprobarse algunos proyectos con total lógica y muy atrasados en el tiempo. Hablábamos con Juan de que son impermeables, lamentable, porque se tocan
situaciones de mucha urgencia y con el tiempo ya histórico de este gobierno municipal, no podemos echar la culpa al último gobierno de otro partido, porque ya Juan, es si pasa algo que no se hizo o algo que se destruyó, tiene que ver con el activo político del gobierno que sigue, que repitió su gobernación. Y hablábamos también eso, Luis, porque ustedes son un bloque, y como bloque uno está convencido de que trabajan en conjunto en función de armonizar, poniendo por delante los intereses de la ciudadanía. Así que es lo que yo pienso, es lo que está pasando dentro del Frente de Todo, que funciona de esa manera. Juan. Absolutamente. Perdón, Luis. Juan. Sí, Mario, lo que veníamos hablando antes, digamos, con Luis, con el resto de los compañeros, compañeras que integramos el bloque del Frente de Todos, hacemos, en términos vulgares, causa común, digamos, o sea, las propuestas, los reclamos, las iniciativas que cada uno impulsa, que cada uno lleva al recinto como consecuencia del trabajo que se hace diariamente en el territorio, con los compañeros, con los vecinos, con las vecinas, es acompañado por el resto del bloque. El problema que tenemos es cuando nos encontramos en el recinto con la mayoría automática de Cambiemos, que te digo, como te comenté recién, ni siquiera cesan en su abuso de la mayoría cuando tratamos un repudio a una agresión en el despacho de la vicepresidenta de la Nación, con lo cual a veces es muy difícil. Sí que nosotros, como tenemos obviamente intereses en común, porque pertenecemos al mismo espacio político, tenemos los mismos ideales, tenemos los mismos sueños y los mismos anhelos para la ciudad de La Plata, todas las iniciativas cuentan con el respaldo de todo el bloque y trabajamos para que eso se vea también para afuera. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Que se vea un bloque unido, que se vea un bloque que tira para el mismo lado, que en definitiva el objetivo que tenemos es lograr una ciudad más integrada, más equitativa, más justa y mejor planificada. Luis. Sí, mira, a ver, como decía Juan, nosotros en general tenemos una visión muy similar respecto a todas las cosas. Por supuesto, tenemos diferencias, como hay en todos lados, como hay en la familia. Seguramente vos, si tenés una familia, mujer, hijos, seguramente debatirán, discutirán cosas como aquí, nosotros también, en algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Y ha quedado expuesto, por ejemplo, en el problema de la inundación de La Plata, cuando ahora nosotros presenté un proyecto en Soledad para conmemorar, recordar las 89 víctimas fatales de la inundación de La Plata. En el bloque hay quienes no están de acuerdo con eso, con recordar a las víctimas de la inundación. Y bueno, es legítimo, es parte de los debates. El Frente de Todos tiene diversidad y nosotros estamos orgullosos de esa diversidad. No renegamos de esa diversidad. Cuando todo está en orden hay que tener desconfianza, porque el disenso es la base del consenso. No hay consenso posible si no parte de un disenso previo. Solo tenemos diferencias, pero estamos de acuerdo en algo que es no regresar nunca a un modelo neoliberal que se instauró a partir de la dictadura militar con Martínez de Hoz, que siguió con Cavallo, de la Rúa, y que continuó con Mauricio Macri. Nosotros queremos desterrar ese modelo en la Argentina porque ha causado enorme perjuicio a la sociedad. Ese es nuestro común denominador, es la fuerza que nos aglutina. De ahí para abajo es legítimo, a mi modo de ver, discutir todo. Y parafraseando a Perón, digo, eso sí, dentro del frente todo, fuera del frente nada. Pero creo que a mí me gusta mucho, y creo que una de las virtudes que ha tenido Alberto Fernández, los aciertos como presidente, es que ha dado una apertura necesaria para que los debates florezcan. Yo no lo veo como algo disfuncional, al contrario, el debate enriquece, el disenso sirve para a veces hacernos cambiar de opinión. Yo cambio de opinión muchas veces a través del debate,
y a mí eso me sirve, me hace mejor persona, me enriquece. Y en el bloque pasa lo mismo, pero en general estamos de acuerdo con casi todas las cosas que presentamos, no hemos tenido mayores disensos. Nos aplican, sí, la prepotencia de las mayorías, eso no es democrático. Decir, bueno, yo tengo la mayoría, tengo 14 concejales, ustedes son 10, hacemos lo que yo quiero. Eso no es democrático. Es como el dueño de la pelota, ¿viste? Decide dónde jugar, cómo se juega, quién va de arquero. Bueno, eso no, la democracia real pasa por otro lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que las cosas se debatan no solamente en el Consejo, sino también por parte de la ciudadanía. En estos días voy a estar presentando un proyecto en ese sentido, que haya apertura, que haya disenso, permitir las diferencias. Y te digo más, también es cierto que en muchas cuestiones no solo estamos de acuerdo entre el bloque, sino que también estamos de acuerdo con el oficialismo. Hemos votado muchísimos proyectos juntos, a veces con debates, como ha sucedido el otro día que mencionaba Juan Manuel con la cuestión, la agresión a nuestra vicepresidenta, pero finalmente se votó por unanimidad ese repudio. Y bueno, el gran desafío de la política, a mi modo de ver, es construir consensos, y ese tiene que ser el objetivo, pero a partir del disenso, ¿no? Total. Sergio. Sí, y Luis, Sergio habla, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves vos la gente en la calle? ¿Qué sensaciones tenés del comentario de la gente? ¿Cómo está pasando todas estas situaciones? Sé que ustedes andan en barrios populares. ¿Qué respuesta tenés de la gente? Mira, la gente lo está pasando mal. Yo creo que en general, hablar de la gente es una generalidad casi inaceptable, pero digo, los sectores, sobre todo más vulnerables de los barrios, la pasan mal por diversos factores, ¿no? Hay mucha preocupación por la inflación, por el aumento de precios. Creo que en la Argentina se debe poner fin a la especulación de los formadores de precios, y se debe alcanzar un equilibrio entre el mercado externo y el mercado interno, porque explicábamos el otro día en el Consejo cuál es el problema de la inflación. El problema es que quienes producen alimentos, las empresas del agro, y no hablo del campo, digo empresas del agronegocio y de la ganadería, exportan y cobran en dólares. Entonces, ¿por qué te van a vender la carne a vos en pesos si ya lo pueden vender en dólares? Pero ¿qué pasa? Ellos producen todo en pesos, pagan salarios en pesos, pagan energía subsidiada en pesos, pagan insumos en pesos, salvo algunos que son importados, y son los agroquímicos, los agrotóxicos que nos dejan en el suelo, que caen en la lluvia. Todos tenemos agrotóxicos en el cuerpo, aunque no vivamos en el campo. Se llevan nuestros nutrientes, nos dejan los agrotóxicos, se llevan los dólares, y lo peor es que cuando liquidan aquí, después los vuelven a comprar y los mandan al exterior. Entonces, o directamente hay empresas constituidas en paraísos fiscales de argentinos que envían como remesas, ¿no? Como dividendos, sus ganancias a bancos extranjeros. Y bueno, un poco lo que hablábamos de los jueces de la Corte. Entonces, esta es la especulación que se tiene que terminar. Nosotros debemos comprender que la inflación no es problema solamente político, además es multicausal, como todo el mundo dice y no dice nada. Hay un problema serio en los formadores de precios y sobre todo en los productores, que quieren vender en dólar, quieren dolarizar la economía, quieren dolarizar los commodities, y más ahora que están en aumento como consecuencia de la guerra. Van a ganar miles de millones y van a enriquecer una pequeña porción de la sociedad cuando el resto se va a morir de hambre. Esto es lo que nos va a pasar en Argentina si nosotros no ponemos solución a ese problema. Ese es uno de los problemas más graves, pero los otros problemas que vive la gente en los barrios son la falta de infraestructura del municipio. No hay calles, la gente no puede ir a trabajar, no puede ir a la escuela los días de lluvia, no hay iluminación, no hay un servicio de transporte cercano. La ciudad está en una verdadera situación de abandono. Estas son las problemáticas fundamentales que al menos nosotros recibimos. Ahí Luis, en esa línea también, preguntarle a Juan, porque a Juan lo vemos
a vos casi, te digo, tengo que verte más, Luis, ¿eh? A la próxima te traigo acá, luego públicamente, te traigo con la autoridad policial. A Juan no lo encuentro nunca, pero me fijo en las fotos, está perdido por los barrios de la periferia y coincide mucho, tiene que ver también porque es un ámbito político definido, el Frente de Todos. Ustedes tienen mucho trabajo en el territorio de platense. Juan, cuando habla Luis con respecto a que el impacto sufre más porque no tiene alternativas, la zona periférica, porque también así vos lo hablaste, lo comentaste en un programa anterior, Juan, la situación donde vive la gente, cómo vive la gente, los servicios que nos llegan. Es como que de pronto de circunvalación para adentro es una ciudad, de circunvalación para afuera es otro mundo. Se va acentuando más todavía la situación con respecto a esas diferencias en cuanto a la cotidiana vida de la persona, desde la laboral, desde la cuestión educativa, y eso, Juan. Sí, se profundiza día a día. Lamentablemente el gobierno, la gestión de Julio Garro lleva ya más de 6 años al mando de los destinos de la ciudad, y lo que vemos es una ciudad cada vez más excluyente, una ciudad que mira cada vez más hacia el centro y le pone la espalda al resto de los barrios de nuestra querida ciudad. Tenemos 950 kilómetros cuadrados, más de 950 kilómetros cuadrados, y realmente la gestión, si uno mira dónde se vuelcan los recursos, debe gobernar aproximadamente para 40, 50 kilómetros. Y hay 900 kilómetros cuadrados que nos quedan afuera de esos recursos que invierte el municipio. Y esos 900 kilómetros cuadrados no son campo, no son, lotes vacíos, son barrios de la ciudad donde vive gente, donde viven familias que ya tienen la vida bastante complicada, porque venimos de un proceso muy complicado, de 4 años de un gobierno neoliberal que nos destrozó económicamente, nos hizo perder poder adquisitivo a casi todas las familias de nuestra ciudad, y además nos vino la pandemia, ahora tenemos un contexto encima global muy complejo, y a todo eso el municipio le suma otra dificultad, que es ni siquiera hacer un mejorado de calles, ni siquiera lograr que la empresa contratada para recolección de residuos, en el cual se va más del 30% del presupuesto del municipio, junte la basura. Proliferan los microbasurales, proliferan los reclamos por el estado de las calles, invierten luces LED en lugares céntricos y desatienden por completo las viejas lámparas halógenas que ni siquiera las ponen en los barrios donde tienen que ponerla. Bueno, es una situación que claramente se está yendo de cauce. Lo que nos está pasando es que si profundiza este modelo de gestión de Cambiemos en la ciudad de La Plata, lamentablemente cuando nosotros podamos hacernos cargo de la gestión municipal, lo que vamos a tener es tierra arrasada. O sea, vamos a tener una mochila pesadísima para salir a recuperar, que nos va a costar mucho. Hoy necesitamos 20 años de inversión fuerte y dura en infraestructura pública, y eso no es casual, es porque se desinvirtió. El otro día, hablando con compañeros del municipio de Malvinas Argentinas, ellos tienen una ejecución anual de aproximadamente 5.000 millones de pesos en asfalto. En la Municipalidad de Plata, el año pasado se subejecutó el mínimo presupuesto que estaba destinado a la Secretaría de Obras Públicas, que era de 600 millones de pesos, ejecutaron 300 millones de pesos. Entonces, en esas condiciones y con este ritmo de interés por la cuestión de la infraestructura urbana básica que tenemos de la gestión local, vamos a tener una situación muy compleja. Ya la tenemos y se va a seguir profundizando. Necesitamos que empiecen a mirar otra cosa, que empiecen a cambiar un poco la prioridad, el orden de prioridades, el orden de asignación de recursos, y que empiecen a mirar un poquitito toda la ciudad de La Plata. Esto que está pasando en las escuelas es porque está pasando en las escuelas que tal vez no se ven tanto. Si pasaran escuelas un poco más céntricas, tal vez estarían más encima. Ahora, como es afuera y van familias de trabajadores y trabajadoras, no le prestan atención, que coman lo que tengan que comer y listo. Bueno, ese es el modelo que tenemos hoy y ese es el modelo que estamos combatiendo. Por eso, como bien decía Luis, hoy, más allá de algunas diferencias que podamos tener, tenemos un interés superior, que es que esta ciudad de La Plata sea finalmente gobernada por un proyecto alineado al gobierno nacional y provincial, un proyecto
que mire los intereses de las mayorías y que no mire solamente digamos, el negocio inmobiliario, algunas cuestiones que manejan ellos. Bien, Luis, entonces, con respecto a lo que pasó, y no sé si sigue pasando en la Suprema Corte, es una pequeña muestra de fuga, por decir, de recurso que bien le hace falta al país para que se generen activos en función de mejorar lo que nosotros tenemos que recuperar, porque vos lo dijiste, venimos de un gobierno como el de Macri, también lo dijo Juan hoy, con semejante deuda que deja a muchas generaciones. Posterior a ello, dio la casualidad histórica mundial y de cientos de años de distancia de una a la otra, que es la cuestión de la pandemia, donde justamente lo que más atacó el gobierno anterior, atacó en el sentido de desatender, fue la cuestión sanitaria. Se pudo remar con eso y bueno, hoy por hoy decimos que no es la situación más grave en salud hoy reciente, el coronavirus, porque de alguna manera está controlado. Nos preocupa quizás una gripe A o un cambio de ciclo estacional como para seguir fortaleciéndonos con las vacunas de calendario. O sea, eso también ha sido un logro muy importante de una línea de pensamiento que tomó la posta con un país como estaba, y en un proceso de 2 años de media gestión. Hoy podemos decir que la gran preocupación no pasa por ahí, por el coronavirus, sino que pasa por la situación económica. Y, o sea, retomamos lo que se recibió y esperemos proyectar en el tiempo. Seguramente así será, con gente como desde el ámbito legislativo, como oposición desde el Consejo Deliberante de La Plata, también desde el legislativo de la provincia, encaminar un proceso necesario, ¿no? En muchos de los casos de que la sociedad pueda expresarse, y a su vez también significar de que el lado por el que se encara un proyecto político con un objetivo claro de mejorar la calidad de vida de los vecinos es el que ustedes es donde están sentados la gente del Frente de Todos. Entonces, Luis, la consulta es esta: la proyección para lo que viene sigue siendo siempre la unidad, sigue fortaleciéndose la unidad, por lo menos lo que tiene que ver con la ciudad de La Plata. ¿Cómo están ustedes con respecto al bloque, y desde ahí cómo se está trabajando para esa unidad? Bueno, unidad sí, unidad en la diversidad. Creo que ese es el gran desafío, no solamente dentro de nuestra fuerza, sino, como te dije antes también, respecto de lo político en general, ¿no? La Argentina está atravesando un momento muy difícil. Nosotros podemos discutir de la inflación, podemos discutir de la economía, precisamente por esto que vos decías, que fue una excelente gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y provincial, por la cantidad de personas vacunadas, por la campaña enorme de vacunación, por las medidas de prevención que se hicieron, tanto a nivel nacional como provincial, no a nivel municipal. No hay que olvidar que en el mes de abril del año pasado, La Plata registró récords en el país de contagios y de decesos. Estuvo la ciudad al borde del colapso sanitario porque Garro no acompañó esas medidas. Pero si hoy podemos discutir estas cosas, es porque hubo una buena gestión, una excelente gestión de la pandemia, de la situación pandémica a nivel nacional como provincial. Y lógicamente nosotros como frente tenemos la obligación de atender todas las necesidades. No podemos refugiarnos en esto, ¿no? En que se hizo una buena gestión de la pandemia, la vacunación, sino que tenemos que atender también las otras necesidades
y creo que el gobierno nacional tiene el propósito, también el provincial, de llevar adelante con éxito esta campaña que se está haciendo respecto de los precios, de la inflación, porque es uno de los problemas más acuciantes, ¿no? La inflación, bueno, se han dicho muchas cosas, no las voy a repetir aquí, pero todos sabemos lo que implica para el bolsillo, para el salario de todos y todas las argentinas. Así que ojalá podamos llevar un debate serio, porque también es nuestra responsabilidad poder no caer digamos, en ciertas, ¿cómo decirlo?, demagogias, sino profundizar el debate, llegar hasta el fondo del asunto, por qué, cómo es la estructura de precios en Argentina, quiénes son los formadores de precios, quiénes son los responsables, por qué tenemos esta cultura inflacionaria, porque no solamente hay factores económicos, sino también culturales, que muchas veces nos hacen pensar las cosas en términos inflacionarios. ¿Qué va a pasar mañana? Y mañana va a estar más caro, entonces aumento por las dudas. Bueno, hay esa expectativa inflacionaria es cultural, hay muchos factores que corregir. Creo que el más urgente es esto, el que la gente más reclama es eso, para recuperar el valor del salario y dar trabajo. Gobernar es dar trabajo. Creo que hay que incentivar la inversión pública, que hoy está condicionada por la enorme deuda que heredamos de Mauricio Macri. La inversión pública se va a ver condicionada, pero hay que tratar de fomentar esa inversión, y también la inversión privada para lograr mayores fuentes de trabajo. Eso creo que son los desafíos más grandes a futuro, y creo que en eso todos estamos de acuerdo y luchamos permanentemente para alcanzar, o por lo menos pelear por esos objetivos. Buenísimo, Luis, muy amable como siempre. La verdad que gracias nuevamente. Soy la persona que cuando le pegamos un llamadito y dice, mira, estoy complicado, y ahí le digo, mira, no te lo perdono, y ahí estás. Gracias yo por vanidoso. No es cierto. Gracias por acompañarnos, Luis. Mandamos un abrazo y bueno, con la disponibilidad de siempre, nos veremos pronto, seguramente te molestaré. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Y un saludo enorme, Juan Manuel. Chao, Luis. Ahí nos vemos. Dale. Vamos a una breve pausa y continuamos.